el doctor Joseph Campos Torres. Él es un jurista peruano, abogado constitucionalista especializado en procesos, expresidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, capítulo Perú, docente universitario, autor de varias obras sobre derecho constitucional. Bienvenido a esta academia, doctor Joseph. Buenos días, con una precisión todavía. No soy ni he sido todavía presidente del instituto, solamente un humilde presidente de un capítulo peruano. Y en primer lugar quiero comenzar agradeciendo a los organizadores del evento, en particular a Eric Alfonso, que ha tenido siempre la gentileza de convocarme a este evento y desarrollar en Guatemala, que para mí, francamente, prácticamente me faltó tener un DNI, un documento de identidad, porque he visitado mucho ese país y tengo una relación entrañable con el mismo, ¿no? Tengo muchos amigos, de tal manera que la gratitud viene también con el saludo para todos aquellos que están sintonizando en este momento el programa. Bueno, habiendo escuchado a Claudio, ¿no?, que además también le proyecto un saludo inmenso, me voy a quedar con unas últimas referencias que él ha hecho, ¿no? La vuelta al antiguo régimen, desde un punto de vista conceptual, cuando vemos el empoderamiento de los jueces en este momento, y la premisa, ¿no?, que organiza el activismo judicial, que es la confianza en el juez. En la gran mayoría del continente americano, nosotros somos tributarios del modelo europeo del control de constitucionalidad, que ha devenido, por cierto, en el último desarrollo, en la existencia de tribunales constitucionales. A diferencia del control americano, o por ejemplo, que subsiste en experiencias como la Argentina, donde el control constitucional ha venido a cambio más bien directamente a cargo de jueces ordinarios que precisamente se instalan, ¿no?, generan el precedente de las instancias de cierre hacia abajo. Esto marca una diferencia precisamente que es importante destacarlo, ¿no?, porque el modelo europeo nace con la desconfianza al juez. O sea, no solamente tenemos la referencia a Montesquieu y todo el pensamiento ilustrado maravilloso, ¿no?, sino que además, objetivamente hablando, hay un autor, Ferraras, ¿no?, que destaca precisamente esta concepción de lo político que se traslada de la experiencia histórica en la cual los colonos americanos reposan la confianza del control constitucional en el juez porque, a diferencia de lo europeo, la entidad, ¿no?, política que representaba la opresión, ¿no?, en su experiencia de colonia, ¿no?, estaba en el Parlamento británico, ¿no? O sea, el Parlamento británico, el rey representaban el sentido opresor, y la experiencia cercana al juez más bien llevó a un desarrollo, un control que reposaba en el juez. A diferencia, ¿no?, de la experiencia continental europea, donde la desconfianza al juez era porque el juez era la expresión vívida más bien del régimen absolutista, ¿no? Un juez que por lo demás era un juez por delegación, ¿no?, representaba en buena cuenta eso, y por eso es que la comprensión inicial era esa desconfianza, ¿no? Pero eso se ha olvidado, como bien dice Claudio, ¿no? O sea, y de alguna manera eso es paradójico, ¿no? Queremos evolucionar yendo hacia atrás, ¿no? Entonces, y eso es un tema que hay que destacar, porque lo que voy a hablar el día de hoy está vinculado a la elección política de los magistrados de tribunales constitucionales, que viene a ser casi una segunda parte de una exposición que ya he iniciado incluso en el propio Guatemala, respecto de repente desarrollar una posibilidad para establecer claridad sobre lo que es el proceso constitucional, si es posible o no ponerlo, ¿no?, en la teoría general del proceso, o darle una naturaleza procedimental, sacarlo de la dimensión estrictamente jurídica para enraizarlo, ¿no?, en un proceso político
un procedimiento político, ¿no? En virtud de la cual nosotros ya incluso le sacamos esa protección que tiene precisamente el haberlo incorporado con un proceso estrictamente jurídico para imponerle más bien, sabiendo que no es estrictamente un proceso jurisdiccional, ¿no? Ponerle límites como se limita a la política, ¿no? Porque ese es un tema central. Lo que estamos condenados, sobre todo los que desarrollamos el proceso constitucional, estamos condenados casi a una esquizofrenia, ¿no? Una esquizofrenia jurídica. Por un lado, tenemos que el juez constitucional tiene que controlar, por ejemplo, la actividad incongruente del juez ordinario, ¿no? Tiene que controlar, ¿no? y establecer que el juez ordinario haya aplicado estrictamente las reglas procedimentales, por ejemplo. Sin embargo, él no tiene ese límite, ¿no? En la gran mayoría de la experiencia continental, y más aún con el desarrollo de algunos tribunales que tienen un importante activismo jurisdiccional, ¿no? Vamos a llamarlo así provisionalmente, se desarrollan principios que no sé si es realmente, y que además se han instalado, ¿no? De una manera clara, si es posible levantarlos. Yo no sé si estamos haciendo un esfuerzo eh, encorsetador imposible cuando queremos poner al proceso constitucional en el ámbito de la teoría general del proceso como un proceso jurisdiccional más, ¿no? Y me refiero a dos principios que lo han desarrollado con extensión muchos autores que en realidad vienen, ¿no? Más del ámbito constitucional que del procesal. El proceso constitucional que fue creado en la experiencia mexicana y pretorianamente en otras realidades como la Argentina, eh, ha ido pues de la mano de la concepción de la norma que busca hacer valer, ¿no? Y esto ha llevado a desarrollar algunos principios que yo realmente no entiendo cómo eventualmente podríamos, sin eliminarlos, que además no existe esa vocación, para poder establecer el carácter jurisdiccional de este proceso. Me refiero, por ejemplo, al principio de flexibilización o de socialización de las partes, ¿no? En el primero, atendiendo al objeto de protección, el juez constitucional puede flexibilizar cualquier regla. Y en virtud del segundo, el juez tiene el deber, ¿no? de establecer equilibrio en la desigualdad material de las partes. Entonces tenemos, por ejemplo, esos dos principios, por no citarle muchos, ¿no? Pero estos dos que son los descriptivos de las posibilidades que tiene el juez constitucional para efectos precisamente de desarrollar su tarea. Y eso, el referente a esos principios del proceso, no de otra cosa, del proceso, se instalan en una comprensión de lo que viene a ser la norma constitucional, que estaría por encima de las normas que regulan las reglas, ¿no? Entonces, sobre la base de eso vamos a hacer una reflexión, un recorrido por el ámbito de lo constitucional, un poco para refrescar el buen discurso, importantísimo discurso de mis colegas que están hablando estrictamente de teoría general del proceso, un poco para ir avanzando, insisto, en la idea de desarrollar el carácter esencialmente político de este proceso constitucional, ¿no? Para decir que es un procedimiento político, ¿no? Y no para quitarle valor ni para quitarle esencialidad, por el contrario. Probablemente sea la mejor forma para comprenderlo, pero también sea la mejor forma para limitar su actuación. Y nuevamente, recogiendo lo de Claudio, esa labor, esa actividad del juez del antiguo régimen, lo describe muy bien el prefacio maravilloso que hace Beccaria en su libro Tratado de los Delitos y las Penas, ¿no? En ese libro, en su prefacio, ¿no? Destaca pues cómo, qué eran las leyes en Europa, ¿no? Una tortura, una recopilación, ¿no? Y eventualmente eso generaba un sentido personal de las leyes, ¿no? En el sentido que el juez decía, derecho es aquello que él entiende por derecho, que informaba su sentido de justicia y que consecuentemente eso era la forma como administraba la misma, ¿no? Cuando uno
encuentra esa ley del antiguo régimen, no viene a la cabeza pues, siempre el conde de Montecristo y figuras que no encontraban límites en esa percepción. Pues bien, el Estado constitucional hace algo distinto, ¿no? Primero cambia el paradigma, ¿no? Que es esencial comprenderlo porque realmente creo que en tiempos como esta semana, ¿no? Hemos visto cómo, yo recuerdo que antes cuando hablaba del cambio de paradigma constitucional, yo tenía que hacer más o menos un ejercicio histórico para decir, por ejemplo, ¿no? En la composición de aulas de este escenario, donde compartimos en pie de igualdad hombres y mujeres, ¿no? Tenía que hacer un recuento histórico, cuándo habían comenzado a votar, etcétera. Hoy vemos al costado, vemos contemporáneamente, por ejemplo, vemos el tema de Afganistán, ¿no? Ese cambio de paradigma que organiza el pensamiento constitucional es central. Nos instala una ficción que es creernos iguales. Una igualdad jurídica, por cierto, una igualdad constitucional, que no desconoce lo que es naturalmente desigual, pero que nos pone, ¿no? Un paradigma que desarrolla e impacta en el mundo del derecho, que hace que precisamente pues, lo desarrollado a nivel de pensamiento como Beccaria, ¿no? que es hijo de la Ilustración, eh, termine siendo desarrollado se viene siendo desarrollado un sentido de la norma y una objetivación, que el ejemplo más claro es la codificación napoleónica en nuestro caso, donde ya el sentido del derecho ya no es lo que piensa el juez, ¿no? El derecho está acá, ¿no? Y eso es importante porque desarrolla el principio o la percepción básica del sentido de igualdad en el Estado constitucional, ser igual en la ley, ante la ley y gozar de igualdad jurídica. Todo esto lleva incluso a no solamente encontrar, ¿no? Un derecho por fuera de la cabeza de las personas, sino sustentar los estados de derecho que son un elemento distintivo de los estados constitucionales. Y en esa experiencia, el juez quiere ser limitado. ¿Limitado a qué? A eso, a esa norma que nos garantiza que todos somos iguales frente a ella. Entonces tenemos ese cambio de paradigma positivo que tiene como elemento ideal del juez un juez limitado, ¿no? ¿Y por qué? Por una desconfianza política. Y reitero, la desconfianza política ha devenido en la idea, ¿no? Que justifica incluso cómo se organiza el control constitucional en el modelo europeo, de la cual la gran mayoría del continente americano es tributario, versus el americano. El americano reposa la confianza es efectivamente en su juez, mientras que en el modelo europeo nacimos con una experiencia de desconfianza del juez y lo limitamos. Lo limitamos. Por eso es esa construcción, ¿no? Del sentido incluso del derecho, distinto a lo que viene a ser en la experiencia americana. Este Estado constitucional arroja de tributario pensamiento contractualista una norma que hoy es norma, porque la Constitución es un instrumento que ha vivido más tiempo en el mundo, por lo menos hasta ahora, en el mundo de la política que en el derecho, ¿no? O sea, si queremos encontrar un elemento de referencia, como decía Manuel García Pelayo, invocando a Kelsen, que derecho es aquel que yo puedo exigir en tribunales, el año pasado hemos cumplido 100 años, ¿no? De la primera constitución que pone un tribunal constitucional. Y Guatemala tiene el privilegio de ser el primero que lo instala, de repente, bueno, no funcionó de manera inmediata, pero en el continente americano fue Guatemala. Entonces, esa experiencia histórica hace que tengamos 100 años, 101 años de tribunales constitucionales, de un Estado constitucional de derecho, ¿no? Por lo menos germinal, mientras que en la otra experiencia estamos más de 100 años, más de 120 años. Entonces tenemos una situación que hay que comprenderla. La norma constitucional nació en el mundo de la política y vivió más tiempo en el mundo de la política que en el derecho. Esto que refleja, que evidencia que era una norma que estuvo concebido para otros propósitos, pero que fue virtuoso tratar de hacerla vinculante a través de su exigencia establecida, y en ese sentido la evolución un Estado constitucional fue positivo, eso no hay que discutirlo, o por lo menos yo no lo hago. Pero lo importante era comprender
¿no? Cómo esas, de las principales discusiones que tuvo Kelsen con Schmitt, ¿no? Y la objeción que decía Schmitt para efecto de comprender qué es lo que hacía el juez cuando trataba de procesar pretensiones de orden constitucional. Kelsen entendía, cuando hablaban de jurisdicción, él le decía, perdón, Schmitt le decía a Kelsen, jurisdicción es básicamente subsumir, aplicar, ¿no? Y Kelsen se oponía, ¿no? Y la objeción de Schmitt era básicamente decir, oye, cuando tú no aplicas, no subsumes, que es básicamente identificar en los hechos el predicado contenido en la norma, ¿no? El predicado es lo que describe lo que hace el sujeto, ya el juez no está aplicando derecho, está decidiendo, y cuando decide, hace política. Entonces, la denuncia de que el juez inevitablemente, cuando trata de aplicar normas constitucionales con una formulación genérica propia de la norma constitucional, hace un acto de decisión, es lo que finalmente era un problema que efectivamente era inevitable en el mundo de lo constitucional. Y siendo ese es un problema inevitable, evidentemente tiene que desarrollar condiciones para efecto de comprender que ese es un problema, ¿no? Ese juez constitucional no solo aplica, sino también decide, y en su gran mayoría de veces decide. Entonces, sobre la base de esa discusión, habría que comprender, para efecto de reforzar además esta convicción de que la norma constitucional es norma por decisión política para hacerla vinculante, pero estrictamente no goza de las mismas características de la norma. Y eso me pongo a pensar en dos autores, ¿no? En Guastini, para efecto de robarle su concepto de validez, y Hart, para robarle a Hart su concepto de norma de reconocimiento. Cuando uno va a Guastini dice, bueno, él trabaja por los conceptos que nos enseñan en teoría del derecho sobre validez, existencia y eficacia. Cuando va a la validez, él destaca algo, ¿no? A ver, ¿qué es lo inválido formalmente hablando? Es una norma, es inválida cuando no ha seguido el procedimiento previsto en otra norma de cómo se hacen las normas. Entonces, si una norma nace contraviniendo las formas previstas para que exista, es inválido. Pero por otro lado, también es inválida materialmente cuando contradice al superior jerárquico. La Constitución no tiene ni uno ni lo otro. La Constitución es hija del puro poder, de un poder prejurídico que es el poder constituyente. Y es en ese sentido que no tienes una forma como se hacen las constituciones. Una vez que se instala en los momentos constituyentes, los momentos de ruptura, ¿no? Por eso es que naturalmente las constituciones no tienen una norma, no, y no debieran tener una norma que consagre una asamblea constituyente, porque la vocación que va detrás de una constitución es la permanencia. Entonces no puede tener que cada cierto tiempo alguien haga una convocatoria de la norma que la va a sustituir, ¿no? Ese es un tema. Por eso es que los momentos constituyentes son momentos de ruptura, ¿no? Pero fuera de eso, nadie dice cómo se organiza las asambleas constituyentes y el poder constituyente. Entonces no hay forma, no existe. Entonces, como no existe, no se puede ser inválida formalmente. Lo mismo ocurre con la materia, no tiene superior jerárquico. Entonces la constitución es la constitución, es, es la concreción de un poder prejurídico que no tiene vocación, es soberano, es único, ¿no? Y entonces no puede tener le es ajeno el concepto de validez que le es común a todas las otras normas. Todas las otras normas son válidas o inválidas, ¿no? Más allá de que puedan existir, porque hay normas que existen y son inválidas, etcétera, esa es una discusión distinta. Pero el concepto de validez le es ajeno a la Constitución. Por otro lado, si vamos a Hart, que también es un positivista importante, él agarra y dice, bueno, sí, Kelsen tiene razón, estas son normas primarias, ¿no? Esas normas prescriptivas con sanción. Pero hay otras normas que componen el sistema jurídico, la de cambio, la de asignación y la de reconocimiento. Y cuando va, ¿no? Al último, la que no tiene norma de reconocimiento jurídico es la Constitución. Tiene un reconocimiento social.
solo social, no es jurídico. Entonces, bajo este esquema de ajenidad, de tener una norma que la han hecho norma por vocación política para que sea exigible, eso no quita que tenga esencialmente un tema completamente distinto, que para efecto de comprender y solucionar sus conflictos, tenga que recurrir a mecanismos distintos a la subsunción, a la ponderación y todo esto que ha aportado el constitucionalismo principalista, pero que en buena cuenta se escuda en el derecho, en ser un tema jurídico, para que solamente identifiquemos que el juez constitucional lo que hace es superar vallas jurídicas. Y ese es otro problema, porque desde un punto de vista político, esa superación de vallas solo jurídicas puede permitirle hacer lo que eventualmente hemos visto, donde existe un activismo más recargado en la justicia constitucional, donde incluso tienes un juez que a veces ha ordenado estas políticas públicas, ¿no? Y esto, insisto, investido de una autoridad que le da al constitucionalismo eh, eh, principialista, que además, sobre la base de esto, desarrolla y proyecta estas situaciones incluso en otro tipo y en otros escenarios como es la justicia ordinaria, cosa que es el problema. Yo creo que hay que arrancarlo aquí, pero ni siquiera para efectos de ponerle algo más, algo menos, sino entender que los procesos constitucionales son esencialmente políticos, son esencialmente procedimientos para efectos de buscar primero, una sinceridad, una honestidad respecto a ese tema. Y esto se confirma finalmente con el que viene a ser básicamente mi tema de reflexión central en esta exposición que ya voy avanzando a su tema final, ¿no? Es el problema que nos permite y nos arroja los métodos de selección que tienen los magistrados constitucionales, ¿no? Que confirman precisamente esta idea de que son jueces en la gran mayoría de la experiencia, digo, de verdad, por ejemplo, estoy hablando de Alemania, de España, en fin, países, ¿no? Donde existiendo tribunales constitucionales, existe una elección política de los jueces tienen mandatos determinados, acotados, y tienen una serie de situaciones que funcionan como contrapeso precisamente, ¿no? A la objeción, que soporta la objeción democrática de que existen jueces que judicializan la política, ¿no? En el peor sentido del término, ¿no? O sea, no estoy hablando de que no sea correcto, por ejemplo, establecer que la idea de que la política es libérrima. No, no. Todos nos debemos a la Constitución. Pero lo que sí ciertamente existe a veces una vocación sustituta, ¿no? De la actividad estrictamente política por parte de algunos jueces, y eso es el problema. Pero todo eso comienza precisamente con desconocer esta diferencia incluso en los procesos de selección que tienen los magistrados en la gran mayoría de países de los tribunales constitucionales. Y esto se marca como un contrapeso al control que tienen los tribunales constitucionales. Porque un tribunal constitucional genera costo democrático. ¿Cuál es el costo democrático? Precisamente, por ejemplo, controlar la principal norma de la representación política, la ley. Incluso hay experiencias, y lo digo con mucho respeto, pero con bastante objetividad, donde hemos visto experiencias de algunas cortes constitucionales que realmente empobrecen la política porque lo que hacen es enmendarle la plana permanentemente al representante político, al Congreso, a la Asamblea. Es impresionante. O sea, en un momento determinado creo que el legislador puede sacar cualquier cosa porque sabe que ya inmediatamente va a ir a la Corte o al tribunal y en ese escenario le van a corregir. En vez de procurar que eventualmente este tipo de situación provoque mejoramiento en la participación política, en la representación política, lo que hace es provocar condiciones de empobrecimiento, porque no le exige, simplemente hace corrección, ¿no? Pues bien, entonces el contrapeso es, uno, el mandato acotado, y entonces le da un plazo a su mandato. ¿Y esto para qué?
para que precisamente exista una relación de confianza que soporte, ¿no?, el sentido de lo constitucional en la comunidad política y que se refleje también eso en la composición de los tribunales constitucionales. Había un francés, Louis Fabriu, que no entendía cómo en América Latina no comprendían ese tema. Él decía, pareciera que hay una desconfianza en esa actividad de elección política cuando es lo natural. ¿Y por qué? Porque el controlado tiene que reposar, ¿no? El controlado, que además es el representante político de nosotros, tiene que tener un sentido, tiene que proyectar su sentido político constitucional también al tribunal, a su controlador. Entonces, tienes en la elección política, que es tan distinto que en Europa existe un estatuto específico, un estatuto que se llama, permítame, ¿no?, la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, que se aplica a todos menos a los jueces constitucionales, ¿no? Existe también un estatuto, un instrumento a nivel de Asamblea, a nivel de Naciones Unidas, pero todo esto es razonable para la justicia ordinaria. Pero en esta judicatura constitucional hay un diálogo, ¿no?, de lo político con lo jurídico, que se expresa precisamente en la habilitación de una elección política. Lo segundo es que existe, ¿no?, el deber, ¿no?, de una deliberación secreta. Bueno, como ocurre en la gran mayoría de realidades, salvo México, Brasil, ¿no?, donde se ha instalado, y ahora en el Perú, se ha instalado en algunos casos una deliberación pública, ¿no? Eso también es un contrapeso. En España eso está por ley. Pero volviendo al tema de la comprensión, entonces, a diferencia, ¿no?, de los jueces ordinarios que trabajan esencialmente con reglas, ¿no?, a diferencia de eso, los jueces constitucionales conocen normas que tienen una gran composición política. Y ese es el fundamento por la cual en la gran mayoría de realidades constitucionales se genera una elección política. Por ejemplo, hace poco, bueno, hace poco no, hace un par de años nace la elección política del juez que debería proponer Donald Trump, ¿no? Y él propone a su juez, ¿no? Lo descuartizan políticamente, mediáticamente, ¿no? Lo acusaron de acosador, etcétera. Va al Senado y lo eligen. ¿Cómo eligen en España al representante político del Ejecutivo? En sesión secreta del Consejo de Ministros. Y eso no me parece mal. ¿Por qué? Porque, insisto, ¿no?, más allá del conocimiento jurídico, esta norma política, ¿no?, jurídica también ahora, tiene pues unas claves diferentes de comprensión, ¿no?, que exceden el tema de la tarea de subsunción. Pues bien, la deliberación secreta, el carácter de la elección política, el plazo acotado, son contrapesos que se previenen precisamente para alguien que tiene mucho poder. Pero ese poder precisamente debería estar acotado, no solamente y no respaldado por la comprensión de lo que él hace es derecho estrictamente. Porque si solamente lo vemos así, ¿no?, entonces está superando vallas jurídicas. Cuando en realidad cuando él hace un activismo desde el proceso constitucional, esencialmente afecta la institucionalidad democrática constitucional. Porque el único estatuto de poder que existe en la historia de la humanidad, que se llama Constitución, y esto lo dice el gran Pedro de Vega, es aquello que tiene, invocando el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aquello que tiene derechos y aquello que tiene separación de poderes, división de poderes o mecanismo de control del poder político. Entonces, ese estatuto, ¿no?, que define su condición de constitución, si consagra esto, debiera llevar y organizar el comportamiento del Poder Judicial y evitar precisamente ese activismo donde, insisto, tenemos un juez legislador, incluso un juez constituyente, porque no ha faltado circunstancias donde el juez, en su jurisprudencia constitucional,
desarrolla reglas que incluso están por encima de lo que ha propuesto la Constitución. No digo ya cuando estamos hablando de un juez que hace la actividad de otra institución, que eso existe muchísimo. Entonces, si tenemos eso, ¿no? El control ya viene por otro lado. O sea, si ya nosotros sinceramos, decimos este es un procedimiento político, instalamos esa discusión, ¿no? Entonces tenemos que en realidad supera límites que son definitorios de lo que viene a ser la democracia constitucional. Porque, insisto, ese estatuto solo se llamará constitución si tiene derechos y separación de poderes o división de poderes o mecanismo de control del poder político. Si eso se diluye por actuación de un juez que queriendo hacer mucho bien hace mucho mal, ¿no? Resulta siendo un problema distinto, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos a un juez infractor de la Constitución directamente. Cuando, en cambio, le ponemos el ropaje jurídico y decimos que es un proceso jurídico, lo que estamos haciendo es una trivialidad, entre comillas, ¿no? Y estableciendo que solamente supera una regla a favor de cumplir la Constitución. Entonces, este es un poco un tema que estoy desarrollando con algún tiempo, por cierto, que a veces es escaso, pero creo que es central comprender, insisto, esta idea de la importancia de recuperar que existe un proceso llevado, enmarcado por unas reglas procesales que inevitablemente provocan lo que nos quejamos. Y que a su vez esos principios, entre comillas, que lo llaman así para empoderarlos, ¿no? Como la flexibilidad y la socialización que les he dicho, sirven a su vez, ¿no? Se soportan a su vez con el argumento que permiten la eficacia del control constitucional que hace el juez constitucional. Y a su vez el control constitucional ya no tiene debate. O sea, el control constitucional tiene que ocurrir porque efectivamente eso, así como es volver al antiguo régimen, podríamos volver al Estado legal de derecho donde los jueces, donde los representantes políticos podían hacer normas contra lo que disponía la ley, contra lo que disponía la Constitución cuando no era norma jurídica. Hoy el control constitucional está pacificado. Tenemos, ¿no? Un control constitucional pacificado y eso provoca estos principios, entre comillas, que no lo son tal, como ya lo hemos podido, todos aquellos que participamos del pensamiento garantista, sabemos que eso no es así, será una regla, etcétera, una técnica, pero es lo que provoca esta situación. Entonces, ponerlo en un paquete y hacer una serie de actividades académicas pensando en que esto es así, yo creo que más bien hay que buscar una forma de sincerarlo y expulsarlo, porque no hay forma de que se sostenga como un proceso jurisdiccional si tiene estos principios que organizan. Uno. Dos, si tenemos, ¿no? Que la norma constitucional tiene en su propia entidad, ¿no? Los argumentos que soportan su condición de diferente. Y no digo por la diferencia de regulación, es diferente desde la teoría general del derecho. La han hecho norma por vocación política. Es una norma jurídica y política. El encuadramiento jurídico del fenómeno político, como decía el clásico Oriú, ¿no? O Nieto, el ojo de la aguja por donde pasan todos los hilos del derecho. Y su estructura, a su vez, también es diferente, porque todas las normas ordinarias nos estudian haciendo algo, mientras que la Constitución nos pone en la posición, ¿no? De en qué soy igual a otro. Entonces, por construcción política, ¿no? Porque le es ajena incluso, por definición, lo esencial de la teoría del derecho. Porque hasta los métodos de elección de sus magistrados, ¿no? Y los contrapesos que le vienen con ello son completamente diferentes. Creo que es el momento de hacer el paso, de decirle, mira, está bien. Y además, no solamente el caso peruano, sino que además no faltan autores que uno encuentra en el derecho procesal constitucional
¿no? Que hablan ya no solamente de esta discusión entre si forma parte de la teoría general del proceso o un método, una rama más de la teoría general del proceso, o es una rama autónoma. Ya no, incluso ya hay gente que habla de la autonomía procesal de los tribunales constitucionales. Entonces, eso no es posible ser limitado mientras se comprenda que eso es posible. Entonces, ¿podemos seguir señalando? No tengo ninguna duda, pero creo que también es importante acotar que sí es posible definirlo de otra manera. Yo creo que no, ¿no? Hay que hacer que sea un procedimiento esencialmente político. Y eso creo que nos va a quitar un poco estas esquizofrenias que tenemos que hacer aquellos que litigamos, no solamente en temas constitucionales, sino también incluso en el sistema interamericano, donde existe el mismo problema. El mismo problema. Acaba de salir un informe con el cual las reflexiones, yo estoy de acuerdo con las reflexiones, pero debo también entender que hay un problema precisamente este asunto. Por ejemplo, se le ha hecho una consulta, la consulta número 28 a la Corte Interamericana, donde se establece, por ejemplo, y yo estoy de acuerdo con todas las afirmaciones, ¿no? Que el derecho a una reelección indefinida, inmediata e indefinida por parte de un presidente o de una autoridad política es un derecho de la persona, no. La reelección inmediata e indefinida es compatible con el artículo 23 de la Convención Americana, tampoco. Y así desarrolla y prohíbe básicamente la reelección inmediata e indefinida. Eso, como concepto, yo estoy de acuerdo. El punto es si eso forma parte de una tarea de un tribunal de justicia. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Si eso forma parte. Y ustedes ya conocen, con esto voy terminando, los límites que se han señalado expresamente a la Convención Americana, ¿no? a la Corte Interamericana. O sea, es un tribunal que tiene jueces no profesionales, la demanda no se presenta directamente a ella. No es como el caso de la Corte Europea, ¿no? Entonces, esta es un poco las reflexiones en torno a este asunto. O sea, tenemos tantas cosas distintas, ¿no? En torno a la propia norma constitucional, al método de selección de magistrados, a los contrapesos que se construyen en torno a este tema y a los principios que flexibilizan todo aquello que comporta el límite central en la teoría general del proceso, que creo que deberíamos llevar a pensar, ¿no? En una nueva calificación, porque aquí el comprenderlo como proceso jurídico le da un escudo al juez constitucional que no lo tendría si se validara explícitamente su condición política. Porque si es un proceso político, tiene el control que le surge directamente de lo que supone el modelo constitucional, ¿no? Y esto creo que es importante establecerlo claramente. Decirle al juez, oye, tú no puedes hacer esto, pero ya no, porque él va a decir, no, pero es que yo estoy buscando la concreción de la Constitución, ¿no? Y estoy salvándome una regla procesal, la congruencia, ¿no? Sí, pues me estoy salvando porque quiero optimizar, ¿no? la tutela constitucional. No, 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 no. Si tú vas al mundo de la política, eso no lo puedes hacer. Listo. Bueno, espero, por lo menos, ojalá que haya sido un poco claro, pero yo les agradezco nuevamente infinitamente la participación, haberme permitido participar en este evento tan importante. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Joseph Campos su colaboración y participación en este tercer Congreso de Derecho Procesal Garantista y su valioso aporte a la academia.